Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Creo que se llegaron a percatar que, pues Rafael no era simplemente el amigo sacerdote que nos acompañaba aquí los días primeros miércoles de mes. Para mí era realmente un padre. Alguien que no solo me acompañó en la vida espiritual, el confidente. Esa persona a quien le platicas todo. Y hoy hablaremos de Rafael, que en el cielo nos escucha. Hemos titulado a nuestro programa Un testigo de la presencia de Dios. Hemos elegido de nuevo la música que tradicionalmente a él le acompañaba y que de antemano te aviso no estaremos escuchando por un buen tiempo, aunque seguiremos con lo que estoy segura Rafael más quisiera, promoviendo la verdadera espiritualidad, el acercamiento a ese Dios que nos ama, que ha tomado la iniciativa de hacerse presente siempre en nuestras vidas. Y hoy tenemos el enorme gusto de poder compartir este espacio con alguien que también nos ha visitado en otros momentos para hablar de estos temas, y quien apreció, quiere en su corazón a nuestro buen amigo Rafael. Nos acompaña el día de hoy el doctor sacerdote carmelita descalzo, el padre Camilo Maxice, quien, como sabemos, es doctor en teología, es un reconocido biblista en el mundo, es una persona que ha ocupado los más altos cargos del Carmelo, entre ellos el ser el general o prepósito, como se le suele llamar en la orden, reelegido, por lo tanto permaneció en Roma en 2 ocasiones de periodos de 6 años, y una persona más que reconocida en todo el mundo como uno de los grandes teólogos del mensaje evangélico de Jesús, un mensaje que libera a los seres humanos. Un hombre que públicamente ha reconocido que su vocación de sacerdote de tantos años ya se la debe a Rafael Checa. Camilo, una vez más, gracias por acompañarnos en el programa. Este es una plática entre amigos para llevarles a todas las personas que nos escuchan un reflejo de la vida de Rafael, de ese cristal que tú mencionabas, traspuso o dio luz para ver los diferentes colores de Dios. Pues muchas gracias por haberme invitado. Ante todo, yo vivía en España y por ciertas circunstancias tuve que volver a México, y Dios quiso que este padre Rafael Checa, que fue el origen de mi vocación, por su testimonio, jamás me habló, jamás me invitó a hacerme sacerdote, pero cuando decidí ser sacerdote, quise ser como él, porque lo veía y veía lo que hacía, veía que era un hombre de Dios y al mismo tiempo cercano a la gente. Entonces el Señor quiso que viniera yo aquí en este tiempo, que estuviera presente, que pudiera presidir el funeral de aquel que fue el instrumento de Dios para que yo entrara también dentro de la vida religiosa y sacerdotal. ¿Qué te puedo decir? Que desde niño conocí al padre Rafael. Alguna vez venía a la casa, invitado por mis padres para comer, porque vivíamos en Toluca y él estaba en Toluca encargado del seminario menor. Y siempre yo lo percibí que irradiaba algo, irradiaba paz. Y cuando se irradia paz quiere decir que Dios está detrás de aquello. Decía San Juan, a Dios nadie le ha visto nunca, pero Dios se hace presente en nosotros y cerca de nosotros a través de las personas. Y el padre Rafael
Era una persona siempre abierta a Dios, es decir, se veía que era un hombre de Dios, pero al mismo tiempo una persona cercana a la realidad de los hombres, a la realidad del mundo, a la realidad de la sociedad. Porque tú mencionabas que su sola presencia irradiaba mucha paz. ¿Verdad? Su presencia transformaba los entornos. Ahí es donde vemos que el testimonio de una persona, la congruencia, la coherencia, hace posible que nos demos cuenta de esa realidad de un Dios que está presente y que casi es tocable a través de la bondad, del afecto, porque algo que caracterizó a Rafael y que yo lo mencionaba con mis maestros y compañeros del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista en Ávila, en España, la Universidad de la Mística, es que tenía esa capacidad de abrazar, de mostrar lo que estaba en su corazón. No tenía miedo de tocar, por así decirlo, y de ser tocado. Sí, tienes toda la razón. El padre Rafael Checa fue una persona siempre cercana, siempre capaz de animar, de dar esperanza, de impulsar. Una cosa que lo caracterizó fue una inagotable creatividad. Los que vivíamos con él nos sentíamos a veces mareados de tantas iniciativas que él tenía. Es que continuamente estaba creando, incluso ya en los últimos años de su vida, hace 3 o 4 años, todavía buscando la manera de atraer a los jóvenes. Inventó los cafés para jóvenes, los viernes por la tarde, ¿sí? Aquí lo promovíamos ciertamente. Sí, se promovió también aquí. Desde joven tuvo una gran creatividad. Yo recuerdo, yo era niño en Toluca y lo veíamos pasar por la avenida Independencia, que era la avenida principal, en motocicleta, vestido de traje negro, porque así se vestían los sacerdotes, y con un sombrero tardán que la aleta se le levantaba por el viento, ¿no? Y que iba al centro cultural. Ya entonces creó el centro cultural, un pequeño centro de espiritualidad en las afueras de la ciudad. El padre Checa siempre fue una persona que alentó, que impulsó. Yo recuerdo que él decía, el papel de los superiores es que los demás se preparen mejor que uno. Así como los padres de familia que no tuvieron oportunidad de estudios se preocupan de dar carrera a sus hijos, así también nosotros los superiores, y él fue superior muchos años, debemos impulsar a los demás. Yo recuerdo los miedos que tenía uno cuando tenía que ir a predicar, ¿no? Los ejercicios o un retiro o algo, y le decía, no, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Lánzate. Era una de sus palabras. Sí. Y entonces él se gozaba de que nosotros pudiéramos tener éxito. Él se gozaba de que se hablara bien de nosotros, ¿no? O sea, fue una persona totalmente desapegada de sí misma. Y luego muchísimas iniciativas que él tenía una capacidad para esconderlas. O sea, se escondía detrás y dejaba que la iniciativa pareciera que fuera de otro. O sea, no se apropiaba de esas iniciativas. Yo creo que el padre fue un ejemplo, ¿verdad? A nivel incluso mundial. Muchas iniciativas a nivel de orden, que yo sé que él fue el que las impulsó y el que las creó, se atribuyen a otros. Pero es porque él se ponía siempre a un lado. Era una persona cercana a Dios y por lo mismo cercana a los problemas de la gente. Siempre dispuesto a acoger. Nunca decía que no. Yo veía cómo su agenda estaba que reventaba y todavía cuando le llamaban que otra cita para otra persona, pues él buscaba en el margen ahí encontrar un espacio pequeño para darle la posibilidad a esa persona. Fue un hombre que se olvidó de sí mismo y que vivió para los demás. El padre Rafael, para mí, pues es un ejemplo de lo que debe ser un sacerdote y desde el punto de vista de la orden un carmelita. Él impulsó siempre todo el campo de la espiritualidad. Si hoy la orden, me atrevo a decir toda la orden, está con esta identidad muy clara, se debe mucho a él. Él lanzó iniciativas, él a la provincia nuestra la caracterizó por el campo de la espiritualidad.
y acuñó aquella expresión que se ha hecho ya universal, la pastoral de la espiritualidad. O sea, para decir que en todos los apostolados, en todos los trabajos, hay que llevar a Dios, hay que llevar esa espiritualidad de los valores humanos, porque en los valores humanos Dios está presente. Ahora que hablas de esto, precisamente, Camilo, y sabiendo que tal vez algunos compañeros, amigos en España nos están escuchando en estos momentos, creo que esa Universidad de la Mística nunca sabrá cuánto le debe a Rafael Checa, cuánto es el resultado de la promoción que él ciertamente impulsó en todos los niveles, por la cual luchó. Y este hombre dedicado por entero a transparentar a Dios, diría yo, y dedicado por entero al amor a sus semejantes, fue verdaderamente incansable. Y en sus citas puntuales los primeros miércoles de mes en este programa, siempre venía con tal entusiasmo, siempre, como tú lo dices, promovía a todos los que le rodeábamos para salir adelante, para continuar esa obra. Incansable hasta el último momento, ¿no? Como tú sabes, yo desafortunadamente me encontraba precisamente en España el día que él falleció. Lo lloré muchísimo, pero estaba yo donde él quería que yo estuviera, haciendo lo que él quería que yo hiciera, y pues nos hemos comprometido a seguir con su obra aquí y a seguirla promoviendo. Creo que la Orden del Carmelo nunca sabrá todo lo que a él realmente se le debe. Pues aquí estamos, queridos amigos, listos ya para nuestro ejercicio de relajación, en el que estaremos escuchando una breve reflexión, algunas palabras por parte de nuestro muy especial invitado el día de hoy, el padre Camilo Maxice, en este programa de recuerdo, de homenaje a ese gran amigo que durante 15 años nos acompañó en el programa, cumpliendo con esa cita de los primeros miércoles de mes, el padre Rafael Checa. A quien yo te soy sincera, Camilo, yo no le pido a Dios que esté en el cielo, yo más bien le pido a Dios que su intercesión me siga bendiciendo en esta vida. Sí, así es. Cuando una persona ha vivido como él, pues más que pedir por él, hay que pedirle que pida por nosotros. Sí, ciertamente. Una de las grandes preocupaciones del padre Rafael Checa fue desde joven el papel de los laicos en la iglesia. Favoreció muchísimo la renovación de la orden seglar de los carmelitas. Cuando estuvo precisamente en la Sabatina, en los años 50, fundó un periódico, un semanario, Mundo Mejor. Organizó concursos de jazz, cosas para los jóvenes. Su gran preocupación eran jóvenes y laicos, porque decía son el futuro de la iglesia. En eso se anticipó mucho al Vaticano II. Y ya después del Vaticano II se preocupó mucho de la formación de los laicos. Y precisamente para esa formación fundó la revista Horizontes, porque dijo es una manera de hacer llegar los valores humanos sin que huela a pietismo, ¿verdad? Sin que sea una cosa asimilable también por los laicos. Él siempre quiso promover el laicado, porque vio que el laicado, que es el 99% de la iglesia, es el futuro de la iglesia, y que se necesita un laicado bien preparado, y sobre todo bien enraizado en la espiritualidad, no un laicado transmisor de doctrina, sino un laicado transmisor de experiencia. Recuerdo yo, hace 3 años más o menos, que estaba yo viviendo con él en el centro de espiritualidad. Un día me llamó y me dijo, mira, Camilo, tú has dedicado muchos años a la vida religiosa. Ya deja la vida religiosa, dedícate a los laicos. Dice, ya diste mucho para la vida religiosa, que otros sigan eso, porque yo he trabajado mucho en la vida religiosa. Sí, has dado una enorme cantidad de retiros, pláticas, preparación a, bueno, todas comunidades, ¿no? La última vez que tú y yo nos vimos en España el año pasado, estaba saliendo a Camerún y de ahí a Buenos Aires y bueno, trabajando precisamente con comunidades. Sí, entonces me decía, mira, ya esa etapa ciérrala y ahora dedícate a los laicos.
Yo creo que esa visión que tenía él es una visión muy acertada, una visión muy acertada. Y solía repetir mucho esa frase de Rahner, que también es repetida en todas partes: el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Es decir, será una persona de experiencia de Dios o no será cristiano. Y él decía que el papel de nosotros como sacerdotes y carmelitas era favorecer una espiritualidad encarnada en la realidad. No una espiritualidad como espiritualismo, sino una espiritualidad que se tradujese en obras. Una espiritualidad que, como decía Santa Teresa, produzca obras quiere el Señor, decía Santa Teresa. Así es. Entonces, él siempre favoreció una espiritualidad encarnada, siempre favoreció la promoción de los jóvenes y la promoción de los laicos. Y yo creo que muchos de nosotros somos testigos de esto y somos beneficiarios de ese pensamiento de Rafael. Yo me pongo en las primeras filas de haber recibido por parte de él una formación que me ha impulsado a hacer lo que estoy haciendo, a seguir por ese camino. Durante mucho tiempo me capacitó para dar las jornadas contemplativas que él mismo había creado, y por supuesto para mí ha sido un honor no solamente seguir siendo colaboradora de la revista Horizontes de Espiritualidad y Valores, que esperamos impulsar junto con muchas otras cosas que esperamos den el fruto de cómo este hombre, Rafael, dio su vida, entregó su vida. Descansar, él decía, un sacerdote no descansa hasta que se muere. Sabemos que está descansando, pero estoy segura que desde allá sigue trabajando. Sí quiero también invitarles, muchos de ustedes, a raíz del programa, de estarnos escuchando, a raíz de la promoción que estando él, y no solamente cuando él estaba, también en otros programas míos, para asistir a sus talleres de oración. Muchos de ustedes tuvieron el privilegio de escucharles. Muchos de ustedes me escucharon a mí decirles, no se lo pierdan. No dejen irse a Rafael sin haber entrado en contacto con él. Muchos de ustedes sé que lo hicieron, y quisiera invitarles a aquellos que tuvieron ese contacto a que pues nos aporten su testimonio. Estamos ya en el proceso de ir recabando los testimonios que se pueden dar de esta vida santa que fue la vida de Rafael Checa, de cómo la vida de Rafael tocó la nuestra, cómo nos pudo transformar. Así que, bien, habiendo dicho esto, Camilo. Hay otro aspecto de la vida del padre Rafael Checa que no quisiera que pasase desapercibida. Él era sacerdote, pero también religioso carmelita. Y los religiosos vivimos en comunidad. Y en la comunidad, pues estamos reunidos personas de diferentes edades, mentalidades, extracciones sociales, etcétera. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es crear fraternidad en esa diversidad. Y el padre Checa fue siempre, en todas las comunidades, una persona que supo crear esa unidad en la diversidad. Realmente vivir con él era vivir la fraternidad. Vivir con él era poder intercambiar puntos de vista sobre la realidad del mundo, poder discutir problemas sociales, problemas eclesiales, siempre en un ambiente de fraternidad, de comprensión, de ayuda, de escucha, de respeto. Yo creo que la clave de una persona religiosa, Dios sabe sacar bienes de todo. Dios está abriendo un camino. O sea, sabía percibir la presencia de Dios en todos los acontecimientos y sabía descubrir el rostro de Cristo en todas las personas. Y por eso siempre fue una persona disponible, abierta a la escucha. De las personas que se encontraban con él salían siempre llenas de aliento y de esperanza. No se resolvía el problema, porque hay problemas difíciles de resolver, pero las personas salían con una paz que ellas consideraban como el gran don del encuentro con el padre Rafael Checa. El padre Rafael Checa supo crear fraternidad en cada comunidad donde vivió y supo crear también fraternidad en la provincia, como provincia. Es decir, él fue superior provincial, primer superior provincial de la Restauración, en el año 60,
y él fue superior de diversas casas, pero siempre fue un gran animador de la vida de la provincia. La provincia le debe muchísimo a él, y tantas iniciativas que él tuvo pues son como un impulso para que la provincia de los Carmelitas en México continúe adelante por ese camino y lleve adelante aquello que fue el ideal de su vida y que marcó fuertemente la vida de los Carmelitas en México. El padre Rafael Checa fue una persona, abierta a Dios y cercana a las necesidades del prójimo. Yo así lo definiría. Como vivía abierto a Dios, vivía de fe, descubría a Dios presente y sabía transmitirlo, simplemente con el testimonio de su vida. Y fue una persona cercana a los demás, se preocupó siempre de los demás, nunca se preocupó de sí mismo. En una ocasión me decía, hace muchos años, Camilo, qué curioso, yo ya no tengo problemas, personales, yo sufro por los problemas de los demás. Es decir, ya mis problemas son tan relativos que no cuentan. Yo más bien sufro con los problemas de los demás. Y fue un hombre de oración. Yo lo vi tantas veces en la capilla rezar, pasar horas delante del Señor, ¿no? Y de ahí le venía la fuerza, y de ahí le venía el entusiasmo, y de ahí le venía la fuente de esperanza. Considero yo, Camilo, que tuvimos el privilegio de tener muy cerca a un gran místico, a un hombre de experiencia viva de Dios en su vida y que pudo transmitirla, como tú decías, en su funeral. Fue un cristal a través del cual vimos todos los colores de Dios, ¿no? Las diferentes maneras en que Dios llega a cada uno de nosotros. En estos primeros miércoles de mes, que si Dios nos da vida y tú nos haces el favor de seguirnos escuchando, seguiremos ese camino de espiritualidad, procurando encontrar en nosotros mismos ese don maravilloso que es el Dios que se nos regala día con día. Y le pedimos a Rafael, que ciertos y seguros estamos en el cielo, nos escucha, nos siga ayudando, nos siga orientando, y su testimonio de vida se convierta en un verdadero fruto en tu vida y en la mía. A Camilo le damos infinitas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y ya para despedirnos, queridos amigos, una vez más, mi eterna gratitud al buen Dios por la vida de Rafael Checa, por el que nos haya acompañado. Mi gratitud anticipada a Él, porque desde el cielo nos escucha, nos bendice y nos sigue acompañando. Gracias a el padre Camilo Maxice, que hoy nos ha estado acompañando, haciéndose presente en este programa especial. A todos mis compañeros que en su corazón llevan el recuerdo de Rafael, cuyas vidas fueron precisamente tocadas por él, como sin lugar a dudas fue la mía. Y a ti, el más importante de todos, mi gratitud por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.